Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en uno de los casos más desconcertantes, yo diría, de la crónica negra española. La desaparición en junio del 86 de Juan Pedro Martínez Gómez, el conocido como el Niño de Somosierra. Tenemos, bastante material que reconstruye qué pasó o qué se sabe que pasó y sobre todo las incógnitas. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto. El viaje, el accidente, que fue tremendo, y la gran pregunta, ¿dónde está Juan Pedro? Es que el punto de partida ya es estremecedor. A ver, tenemos un niño de 10 años, viaja con sus padres, Andrés y Carmen, en un camión cisterna. Y no uno cualquiera. Llevan una carga muy peligrosa, 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum, que es, una variante súper concentrada. El camión vuelca bajando el puerto de Somosierra, encuentran los cuerpos de los padres, pero del niño, nada. Ni rastro, y ahí arranca el misterio de verdad. A ver, reconstruyamos un poco ese viaje. Juan Pedro, iba contento. Era un premio. Por las notas, que sacaba buenas notas, y por su santo. Salieron de Fuente Áramo, en Murcia, y el destino era Bilbao. Su padre, Andrés, el camionero, hay constancia de por lo menos 3 paradas seguras. Una en Venta del Olivo, otra parada más larga en Las Pedroñeras, que ahí descansaron un poco. Y luego el desayuno en el Mesón El Maño. Hay un camarero confirmó que los vio, que vio a los 3 subirse al camión para seguir. O sea, hasta ahí todo normal, ¿no? Sí, pero entonces empiezan a subir al puerto de Somosierra. Y aquí viene lo raro, lo primero raro. El tacógrafo del camión registró, fíjate, hasta 12 paradas. 12. Pero muy breves, de 10 o 15 segundos cada una, en plena subida. Paradas sin motivo aparente. Nadie ha podido explicar eso todavía. Y luego al bajar, el camión se descontrola. Se pone a 140 kilómetros por hora, una barbaridad, y vuelca. Un accidente brutal. Al principio se dijo exceso de velocidad, pero luego, también salió la posibilidad de un fallo en los frenos. La escena terrible. El propio juez de paz dijo que era dantesca. Imagínate, ácido por todos lados, humo, el camión destrozado. Y cuando por fin consiguen llegar a la cabina, encuentran a Andrés y a Carmen, muertos en el acto. Curiosamente, con pocas quemaduras de ácido, que también es llamativo. Pero de Juan Pedro, nada de nada. Y lo increíble, o una de las cosas increíbles, es que la Guardia Civil, al principio, ni siquiera sabía que iba un niño en ese camión. Fueron los abuelos los que llamaron. Horas después, preguntando por él, alarmados. Claro. Y los forenses, fueron muy claros. Imposible que el ácido disolviera un cuerpo entero tan rápido. Imposible. Y sobrevivir a ese impacto, casi un milagro. Así que la conclusión, la más sólida al menos, fue: Juan Pedro no estaba en la cabina cuando volcó el camión. Entonces, ¿dónde estaba? Esa es la pregunta clave. ¿Podría ser el niño una especie de garantía, de rehén? Es una posibilidad terrible. Una pequeña prueba de que sí estuvo en el camión en algún momento es un trocito de goma azul. De una zapatilla de Juan Pedro. Se encontró entre los restos, pero el hallazgo gordo, el que lo cambió todo, vino un año después. Al revisar a fondo la cisterna, ¿qué encontraron? Heroína, oculta en un doble fondo. Y además protegida por el propio ácido, una cosa muy pensada. Claro, es que eso no es una pista más, es un giro de guión total, porque refuerza muchísimo la idea del secuestro justo antes del accidente, quizá en una de esas paradas raras subiendo el puerto. Y hubo testigos, ¿no? Gente que dijo haber visto a un niño que se parecía subiendo a una furgoneta blanca, con un hombre y una mujer mayor cerca de la zona del accidente. Exacto, y además la familia denunció que había recibido amenazas por teléfono de una red criminal muy importante, dijeron. La Guardia Civil barajó de todo, que si se disolvió, que si salió despedido, que si nunca estuvo, que si escapó herido, pero nada ha terminado de cuadrar del todo. Y para añadir más lío al asunto, en el 87, un año después, saltó un posible avistamiento en Madrid. El dueño de una autoescuela dice que vio a un niño de unos 10 u 11 años, desorientado, con acento del sur, que iba guiando a una mujer mayor, ciega, que parecía iraní,
y que preguntaba por la embajada de Estados Unidos. Sí, ese testimonio fue muy sonado. El hombre estaba convencidísimo de que era Juan Pedro y que la descripción de la mujer coincidía con la que habían dado otros testigos cerca del accidente. Pero bueno, como tantas otras pistas en este caso, al final, pues se quedó en nada. No llevó a ninguna parte concreta. Pues nos acercamos ya casi a los 40 años desde aquello, y el puzzle sigue igual de incompleto. El accidente, sí, pero también las paradas, la droga, los testigos de la furgoneta, ese posible avistamiento en Madrid. Son demasiadas piezas que no encajan, ¿verdad? Y la pregunta sigue ahí, ¿qué le pasó a Juan Pedro Martínez Gómez? Es que es un caso que, bueno, te golpea. Te recuerda lo fácil que se puede romper la normalidad, ¿no? Y como una tragedia, como es un accidente de tráfico, puede esconder detrás misterios mucho más profundos, más oscuros. La incertidumbre sobre qué fue de Juan Pedro es algo que, sigue pesando mucho. Y queda una reflexión final, ¿no? Algo para darle vueltas. Si ese avistamiento cerca de la embajada de Estados Unidos tuviera algo de cierto, aunque sea una posibilidad remota, ¿qué implicaría eso? ¿Qué tipo de redes internacionales quizá podrían estar detrás? Más allá del narcotráfico que sí se llegó a investigar. Quizá hay partes de esta historia que nunca se exploraron bien. En fin, algo en lo que seguir pensando. Comienza, como tantas historias inquietantes, con un viaje, un trayecto aparentemente normal. Un niño, sus padres, una carretera que serpentea entre las montañas y un destino que jamás se alcanzaría. Es domingo 25 de junio de 1986. España despierta tranquila, envuelta en la tibieza de un verano que apenas comienza. En las primeras horas del día, un camión cisterna de gran tamaño parte desde la localidad de Cartagena, en la región de Murcia. Al volante va Andrés Martínez, un transportista de 33 años, con muchos kilómetros en sus espaldas. A su lado, su esposa, Carmen Gómez, de 29. Y en medio, entre ambos, viaja su hijo de 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez. Nadie en la autopista sospecha que, en unas pocas horas, ese camión, ese niño y ese apellido se convertirán en el epicentro de uno de los casos más perturbadores de la crónica negra española. El camión transporta una carga altamente corrosiva, ácido sulfúrico concentrado, contenido en una doble cisterna. El destino, Bilbao. El objetivo, entregar la sustancia en una planta química vasca. El trayecto entre Cartagena y el norte del país es largo, agotador y peligroso. Pero la pareja está acostumbrada. Andrés es conocido por su seriedad al volante. Carmen lo acompaña a menudo. Que Juan Pedro les acompañe esta vez es especial. Es un regalo. Un premio tras terminar el curso escolar. Un viaje en familia que debía haber sido una experiencia emocionante. Algo que contar más adelante con una sonrisa. Pero a medida que el camión se interna en la sierra de Guadarrama, al norte de Madrid, el aire comienza a cambiar. A media mañana, el camión cisterna asciende por la temida cuesta de Somosierra, una pendiente peligrosa y empinada, conocida por los camioneros como uno de los tramos más exigentes de la carretera N1. Las maniobras se complican. De pronto, ocurre lo impensable. El camión a gran velocidad embiste contra varios vehículos que circulan en sentido contrario. El impacto es brutal. 19 coches resultan dañados. Finalmente el camión se estrella contra un talud y vuelca. El ácido sulfúrico se derrama, derritiendo todo a su paso. En cuestión de segundos, la escena se convierte en un infierno. La Guardia Civil y los equipos de emergencia llegan de inmediato. Lo que encuentran es estremecedor. El camión completamente destrozado, los cuerpos de Andrés y Carmen sin vida y una densa nube tóxica en el aire que obliga a evacuar la zona. Pero hay algo aún más extraño. Falta alguien. No hay rastro del niño. Juan Pedro no está entre los escombros. No hay restos, no hay señales de su cuerpo ni sus pertenencias. Los bomberos al principio suponen que el ácido sulfúrico pudo haberlo disuelto. Pero pronto descartan esa hipótesis.
Aunque extremadamente corrosivo, el ácido no habría podido destruir completamente el cuerpo en tan poco tiempo. Además, el niño viajaba en la cabina, donde la corrosión fue menor. Entonces surge la gran pregunta: ¿dónde está Juan Pedro? Así comienza una de las búsquedas más insólitas de la historia reciente de España. La primera reacción de las autoridades es lógica: revisar la zona. Se registran los alrededores, se interrogan a testigos. Algunos aseguran que el niño no iba en el camión. Otros afirman que sí. Un camionero declara haber visto al pequeño momentos antes del accidente, asomado por la ventanilla. Pero todo es confuso. Nadie puede asegurarlo con certeza. Y entonces aparece el primer elemento desconcertante: una pareja de origen nórdico. Según varios testigos, una misteriosa pareja, posiblemente escandinava o alemana, se acercó al lugar del accidente segundos después del impacto. Iban en una furgoneta blanca. Se detuvieron, hablaron con los primeros curiosos y luego desaparecieron. Nunca más se les volvió a ver. Algunos afirman que, al marcharse, llevaban algo envuelto en una manta. ¿Era el niño? ¿Se lo llevaron? ¿Por qué? La policía lanza una orden de búsqueda internacional. Se revisan fronteras, se consulta a Interpol, pero la pareja nórdica parece haberse desvanecido. No hay matrícula, no hay descripción clara, solo fragmentos de testimonios contradictorios y una creciente sensación de que algo más ocurrió aquel día en Somosierra. Mientras tanto, los medios hacen eco del misterio. La historia salta a las portadas. El niño que desapareció en un accidente imposible. El caso del ácido y la furgoneta blanca. La opinión pública se divide. Hay quien cree que el niño fue secuestrado. Otros que nunca estuvo en el camión. Algunos aventuran teorías más inquietantes: tráfico de menores, rituales, encubrimientos. Pero hay algo que nadie puede ignorar. Los padres del niño hicieron algo raro antes del accidente. Los registros del tacógrafo del camión revelan que durante el descenso por Somosierra, Andrés hizo al menos 12 paradas bruscas y repentinas. ¿Por qué? ¿Intentaba detenerse? ¿Huía de algo? ¿Recogió a alguien? ¿O estaba siendo obligado a detenerse? La mañana del 25 de junio de 1986 quedó grabada a fuego y ácido en la memoria colectiva de España. La desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez se transformó en un caso que desbordó las capacidades normales de cualquier investigación. Lo que parecía un accidente trágico empezó a adquirir tintes de algo mucho más oscuro, retorcido y profundamente perturbador. Las horas posteriores al accidente fueron caóticas. Equipos de emergencia, bomberos, guardia civil, sanitarios y agentes de tráfico se esforzaban por controlar la situación. El ácido sulfúrico lo devoraba todo a su paso. Su olor, penetrante y químico, se mezclaba con el humo y el griterío. Los cuerpos de Andrés y Carmen, los padres del niño, yacían en el suelo, calcinados por la corrosión. No hubo posibilidad de reanimación. Pero lo más desconcertante era la ausencia de lo que se esperaba encontrar. Juan Pedro no estaba. Algunos creían que era un malentendido, que, tal vez, el niño no viajaba en el camión. Pero la familia fue tajante. El niño iba con ellos. Lo dejaron claro desde el primer momento. Había salido con su mochila, con su ropa, ilusionado. Aseguraban haberlo visto en la cabina antes de partir. Además, al revisar las pertenencias del matrimonio, se encontraron objetos del niño: una muda, un juguete, golosinas. Todo apuntaba a que había estado ahí. Entonces, ¿cómo había desaparecido? Los investigadores centraron su atención en lo que rodeó el accidente. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fue el extraño comportamiento del conductor.
Como mencionamos en la parte anterior, el tacógrafo del camión, el aparato que registra los movimientos del vehículo, revelaba que, durante los últimos kilómetros antes del impacto, Andrés Martínez realizó 12 paradas abruptas. Esto no tenía ningún sentido. Ningún camionero, y mucho menos alguien con experiencia, detendría su vehículo cisterna tantas veces en una cuesta tan peligrosa. ¿Estaba nervioso? ¿Tenía miedo? O, peor aún, ¿estaba huyendo de algo? Las paradas eran demasiado bruscas, como si alguien estuviera forzándolo. Como si una situación anormal se estuviera desarrollando dentro del camión. Algunas hipótesis apuntaron a un posible robo. Otras, incluso, a una situación médica. Podía haber sufrido algún tipo de colapso físico o psíquico. Pero los análisis forenses no indicaron signos de ataque cardíaco o fallo físico evidente. Lo más inquietante fue el testimonio de varios testigos que vieron al camión zigzaguear de forma errática antes del accidente, como si alguien estuviera peleando por el control del vehículo. Sin embargo, nadie logró confirmar si el niño iba en la cabina. No se encontró ADN ni restos de sangre infantil. Solo indicios de su presencia previa. Y fue entonces cuando comenzaron las teorías. Una de las más llamativas fue la de un posible secuestro planificado. Algunos investigadores sugerían que alguien interceptó el camión, detuvo a la familia, obligó al conductor a hacer las paradas y se llevó al niño por la fuerza. Pero ¿quién tendría interés en secuestrar a un niño de 10 años en plena autopista, a plena luz del día? Ahí es donde entra el detalle de la pareja nórdica. Varios testigos mencionaron haber visto a 2 personas extranjeras, altos, rubios, posiblemente escandinavos, merodeando la zona del accidente instantes después de ocurrido. Conducían una furgoneta blanca. Algunos aseguraron que hablaban en un idioma extranjero y que parecían nerviosos. Uno de los presentes afirmó que vieron algo envuelto en una manta que cargaban en brazos. ¿Era Juan Pedro? La policía activó un protocolo de búsqueda internacional. Se cruzaron datos con Interpol. Se buscaron vehículos con esas características en las fronteras. Pero no apareció nada. La furgoneta parecía haber desaparecido del mapa. Otros testimonios empezaron a surgir. Una camarera de un bar de carretera aseguró haber servido un desayuno esa misma mañana a una pareja extranjera que viajaba con un niño. Describió al pequeño con rasgos similares a Juan Pedro. Incluso dibujó un croquis. La coincidencia era espeluznante. ¿Podría ser que esa pareja hubiera estado esperando al camión? ¿Que se tratara de una entrega acordada? Aquí es donde algunas voces empezaron a hablar de tráfico de menores. Esta hipótesis fue planteada por investigadores privados que comenzaron a trabajar paralelamente al caso. Apuntaban a una posible red organizada, en la que los padres podrían haber estado involucrados, consciente o inconscientemente, en una operación encubierta para entregar al niño. ¿Por qué? Las versiones variaban: deudas, amenazas, presión de terceros. Pero esta hipótesis no cuadraba del todo. Los familiares directos de los padres insistían en que no tenían enemigos, que eran personas humildes, trabajadores. Nadie vio señales de tensión o sospecha antes del viaje. ¿Y si la pareja nórdica no era parte del problema, sino una consecuencia? ¿Y si simplemente encontraron al niño vagando, herido o en shock, y decidieron llevárselo a un hospital? Esa versión también se investigó. Pero no se encontró ningún centro médico que recibiera a un niño con esas características aquel día. Poco a poco, el caso fue contaminándose con capas de misterio, confusión y desinformación. En las radios se hablaba de sectas, de operaciones encubiertas, de rituales. Algunos incluso llegaron a decir que el camión no transportaba solo ácido sulfúrico, sino otra cosa. Algo mucho más delicado. Algo que, tal vez,
no debía llegar a Bilbao. ¿Era Juan Pedro un simple testigo de algo que no debía ver? ¿Fue eliminado por error? ¿Secuestrado por interés? ¿O simplemente nunca estuvo allí? Hasta los investigadores más veteranos empezaron a dudar. Nadie entendía cómo un niño podía desaparecer así, sin testigos, sin huellas, sin cuerpo, sin señales. Las semanas se convirtieron en meses. Las pistas se enfriaron. La familia, destrozada, colgaba carteles, hacía entrevistas, imploraba ayuda. Pero cada vez más puertas se cerraban. Y aún faltaban por llegar los relatos más oscuros. Los que hablaban de extraños sueños, de apariciones, de cartas anónimas y de gente que aseguraba haber visto al niño años después. En países distintos. En contextos que rozaban lo sobrenatural. El tiempo, implacable y cruel, avanzaba. Mientras España continuaba su ritmo, el misterio del niño desaparecido en la curva de Somosierra se iba hundiendo lentamente en la bruma del olvido, al menos para la opinión pública. Pero no para quienes llevaban aquel caso grabado en la piel. La familia de Juan Pedro, especialmente sus abuelos y tíos, se negaba a abandonar la lucha. Imprimían carteles, aparecían en televisión, golpeaban puertas que nadie abría. Pero algo extraño comenzó a suceder. Llegaron cartas. No eran muchas. Tampoco eran constantes, pero su contenido era inquietante. Una de ellas decía haber visto al niño en Marsella, Francia. Otra aseguraba que lo reconoció en una pequeña localidad del norte de Marruecos. Lo describían con detalles que solo alguien muy observador podría haber notado. Un lunar, una marca de nacimiento, la forma en que caminaba. La policía investigó estas pistas. Ninguna dio resultado. Ni una sola. Pero la carta que más escalofríos provocó fue anónima. Llegó a un buzón de la Guardia Civil en una localidad del norte. Sin remitente, sin huellas. Dentro, solo una nota con palabras escritas en máquina. El niño está bien. No lo busquen más. Está donde debe estar. Acompañaba a esa nota una pequeña fotografía. Borrosa, tomada a lo lejos. Parecía un niño en un patio de colegio. El rostro, irreconocible. Podía ser cualquiera, o podía ser Juan Pedro. La familia se aferró a esa imagen como a un salvavidas. La ampliaron, la estudiaron. Algunos aseguraban que era él. Otros, que no. Pero había algo más perturbador en esa carta. El hecho de que alguien la había enviado porque quería que supieran algo, aunque sin revelar nada concreto. A medida que los años avanzaban, el caso fue captando el interés de investigadores independientes, periodistas de sucesos, escritores de misterio. Uno de los más insistentes fue el periodista Fernando Sanz, quien viajó por toda la ruta de aquel último viaje. Entrevistó a testigos, reconstruyó las paradas del camión, habló con policías retirados. Descubrió que muchos informes originales del caso estaban incompletos o habían desaparecido. Y entonces surgieron nuevas sombras. Algunos exagentes afirmaban, fuera de micrófono, que el camión podría haber estado involucrado en algo más grande. Que el ácido sulfúrico era solo una pantalla. Que, en su interior, había compartimentos ocultos. Contrabando. Posiblemente relacionado con tráfico de sustancias o incluso de personas. ¿Y si Juan Pedro vio algo? ¿Y si era un testigo no deseado? La teoría ganaba peso entre los que desconfiaban de las versiones oficiales. Pero también alimentó otra vertiente más perturbadora, la posibilidad de que Juan Pedro fuera un cebo. Alguien que iba a ser entregado a una red. Aquí es donde entra el testimonio de un exmilitar, recogido años después por un programa de investigación nocturna. Este hombre, bajo identidad falsa, contó algo que puso los pelos de punta a los oyentes. Dijo haber estado destinado en una operación encubierta relacionada con tráfico internacional y que el caso de Somosierra estaba marcado desde el principio. No quiso dar más detalles, pero dejó caer una frase que quedó grabada. Los padres sabían que llevaban más que ácido en ese camión. Y también sabían que no todos iban a llegar a Bilbao. ¿Era real? ¿Era un montaje?
Nunca se pudo confirmar la identidad del exmilitar, pero ese relato caló profundo. A estas alturas, el caso tenía tantas versiones como testigos. Unos creían que el niño jamás estuvo en el camión, otros que fue entregado, otros más que fue asesinado y desaparecido por una organización. Pero había una historia más, una que no estaba en los informes policiales ni en las noticias, una que no podía probarse, pero que varios vecinos de la zona comenzaron a compartir en voz baja. Decían que, por las noches, en la curva de Somosierra, algunos conductores habían visto una figura infantil al borde de la carretera. Detenían sus vehículos, pensaban que era un niño perdido, pero al bajarse no había nadie. Otros afirmaban haber sentido la presencia dentro del camión, como si alguien respirara detrás de ellos. Hubo quien habló de sueños recurrentes con un niño que lloraba bajo la lluvia. El misterio empezó a rozar lo sobrenatural. Y entonces, en 1994, un nuevo giro sacudió el caso. Un camionero que pasaba por la misma ruta aseguró haber visto, de madrugada, una figura correr por la calzada. Se detuvo, salió con una linterna y buscó por los alrededores. No encontró a nadie, pero entre los matorrales vio algo que lo dejó sin aliento. Una pequeña chaqueta infantil, empapada por el rocío, deteriorada, pero aún reconocible. En el bolsillo, un caramelo. Era el mismo tipo de caramelo que Juan Pedro llevaba el día de su desaparición. La prenda fue analizada. No se encontró ADN. No se pudo confirmar que fuera suya. Pero la coincidencia era espeluznante. La chaqueta desapareció del depósito de pruebas meses después. Nadie supo explicarlo. ¿Estaba el niño tratando de dejar señales? ¿Seguía vivo o era solo un eco atrapado en la montaña? Y mientras tanto, en algunos foros ocultos seguían apareciendo pistas, fotos borrosas, nombres en clave, relatos de testigos que aseguraban haberlo visto en Europa del Este, en orfanatos, en campamentos militares abandonados. Ninguna prueba sólida, solo susurros. Susurros que parecían flotar entre las nubes heladas de Somosierra, donde un camión se detuvo y un niño se desvaneció sin dejar rastro. Los años pasaban, pero el caso del niño de Somosierra no desaparecía. Se transformaba, mutaba en algo más complejo, más brumoso. Como si el tiempo no borrara el misterio, sino que lo hiciera más denso, más difícil de tocar. A mediados de los años 90, varios investigadores privados retomaron el caso por su cuenta. Uno de ellos, Javier Cabanillas, dedicó más de una década a recorrer todos los pueblos del trayecto Madrid-Bilbao, visitando cada estación de servicio, cada área de descanso, cada hostal. Su objetivo era claro: encontrar a alguien, cualquiera, que hubiera visto algo. Y entonces lo encontró. En un pequeño bar de carretera, un hombre mayor dijo algo que cambió su investigación. Sí, recuerdo aquel camión. No por el camión, sino porque vi a un niño llorando cerca de la entrada del baño, solo, con una bolsa en la mano. Aquel bar coincidía con una de las primeras paradas conocidas del viaje de la familia. Pero lo que inquietó a Cabanillas fue el detalle de la bolsa. Juan Pedro llevaba una pequeña bolsa con caramelos y muñecos. ¿Cómo podía ese hombre recordarlo tantos años después? Cuando le mostró una foto, el hombre se quedó callado. Tragó saliva y dijo: puede que sí, puede que fuera ese. Pero era de noche y no estaba con sus padres. Estaba con un hombre rubio, muy alto. No hablaban, solo se miraban. ¿Y si Juan Pedro había sido separado antes del accidente? ¿Y si el vuelco del camión fue solo una pantalla? Mientras tanto, el expediente del caso se estaba cerrando poco a poco. No porque hubiera sido resuelto, sino porque ya no había más que investigar oficialmente. Para la administración, no había pruebas de delito. Solo un accidente y una desaparición sin testigos. Pero algunos detalles empezaban a filtrarse gracias a periodistas de investigación.
Uno de los puntos más inquietantes fue la ausencia total de huellas del niño en el camión. Según algunos informes, solo había rastros de los padres. Nada de su hijo. Ni pelo, ni fibras, ni huellas. Como si nunca hubiera estado allí. O como si hubiera sido borrado con intención. La Guardia Civil mantenía su versión. El niño iba en el camión y desapareció tras el accidente. Pero fuera de los informes oficiales, se tejía otra historia. Un exagente, ya jubilado, dio una entrevista anónima donde aseguró que el caso había sido manipulado. Que había órdenes de arriba para no profundizar en ciertas líneas de investigación. Nos dijeron que era un asunto delicado. Que mejor no remover demasiado. ¿Qué podía ser tan delicado como para silenciar la búsqueda de un niño? Volvamos al camión. Los expertos que analizaron el accidente mencionaron un detalle clave: la velocidad inusualmente alta en la bajada de Somosierra. Más de lo que cualquier camionero con experiencia usaría en una curva así. Además, el sistema de frenado parecía haber sido forzado. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si alguien quería que ese camión no llegara a su destino? La hipótesis ganaba fuerza. Dentro del camión había algo más. Algo que debía desaparecer. Algo que convertía a Juan Pedro en una víctima colateral. La familia, mientras tanto, seguía en silencio. Algunos decían que sabían más de lo que decían. Otros, que eran tan víctimas como el niño. Pero un documento revelado años después arrojó más oscuridad. Un informe confidencial sobre rutas de contrabando de sustancias químicas entre Madrid y el País Vasco. Uno de los vehículos sospechosos coincidía, por matrícula y empresa, con el camión de Andrés Martínez, el padre de Juan Pedro. Ese documento fue enterrado. Nunca se hizo público oficialmente. Y entonces, otro rumor. En una localidad de Navarra, un joven llamado Pedro fue visto durante varios años viviendo con una familia de origen extranjero. No estaba escolarizado. Hablaba poco. Parecía asustado. Cuando cumplió 16 años, desapareció. Una vecina aseguró que su parecido con Juan Pedro era escalofriante. Cuando intentaron localizar a esa familia, ya no estaban. La casa vacía. Ningún registro. Pero entre los archivos locales había un nombre vinculado a esa dirección. Un ciudadano con antecedentes por tráfico de menores en Europa del Este. ¿Era posible que el niño hubiera sido secuestrado y criado bajo otra identidad? Otra línea de investigación apuntó a un contacto oscuro entre mafias del Este y empresas de transporte españolas en los 80. Una red dedicada al tráfico de niños, camuflada tras mercancías legales y rutas comerciales. De ser cierto, Juan Pedro habría sido una de tantas piezas que simplemente se desvanecen. Y sin embargo, algo no encajaba. Si todo fue tan meticuloso, ¿por qué el accidente? ¿Por qué algo tan visible? Aquí es donde surge la teoría más inquietante. El camión fue eliminar pruebas. Una maniobra desesperada para borrar el rastro de una entrega que salió mal. O peor aún, un castigo, un ajuste de cuentas. Pero hay más. Una psicóloga que trató a un joven con traumas en Francia escribió en su diario, años después, que el muchacho mencionaba siempre el mismo sueño. Una carretera con niebla, un camión grande y un niño que desaparece entre los árboles. ¿Un eco del subconsciente? ¿O el testimonio codificado de alguien que sabía más? La leyenda de Somosierra ya no era solo una desaparición. Era un enigma extendido por toda Europa. Uno que implicaba organizaciones, silencios, traiciones y, sobre todo, una sombra imposible de olvidar. La de un niño de 10 años que miraba por la ventanilla de un camión y luego, nunca más. A medida que nos adentramos en las entrañas del caso Somosierra,
Lo que antes parecía una desaparición aislada empieza a dibujarse como parte de un patrón más complejo, más calculado, más siniestro. En esta quinta entrega, nos sumergimos en la madeja de documentos, informes, testimonios silenciados y omisiones sistemáticas que hicieron de este caso uno de los más inquietantes del siglo XX en España. Comencemos por algo aparentemente inofensivo: el diario de ruta del camión. Cada conductor de mercancías peligrosas debe documentar su trayecto con precisión. En el caso de Andrés Martínez, ese registro desapareció. Según la empresa transportista, nunca se recuperó tras el accidente. La Guardia Civil, por su parte, afirmó que nunca llegó a tenerlo en su poder. ¿Cómo es posible que en un caso de desaparición infantil el documento que indica todas las paradas, tiempos y rutas del vehículo no esté presente? A esto se suma la misteriosa figura del encargado de la carga en Madrid. Según varios testimonios, el hombre que supervisó el cargamento de ácido nunca fue interrogado oficialmente. Uno de los empleados de la empresa, ya jubilado, declaró años después: ese día hubo un cambio de turno inusual. Nadie sabía por qué. Todo fue muy rápido. La carga se cerró sin que nadie viera qué había dentro, salvo el jefe. Cuando el periodista Eduardo Moltó intentó acceder a los informes originales del caso en los archivos judiciales, recibió una negativa: desaparecidos en una reestructuración de archivo. ¿Casualidad o deliberado? Un informe alternativo, no oficial, que circuló en círculos de investigación privada hablaba de una segunda sustancia dentro del camión, más volátil, más peligrosa, y que nunca figuró en el inventario original. Este informe indicaba que el ácido transportado podía haber sido una cortina de humo para encubrir algo más. Paralelamente, emergieron testimonios de camioneros veteranos que conocían a Andrés Martínez. Uno de ellos, Salvador M., confesó a una cadena de televisión local que Andrés había recibido amenazas unos meses antes del accidente. Le dijeron que no se metiera donde no lo llamaban, que no preguntara sobre lo que llevaba en el camión. Nadie investigó esa línea. Mientras tanto, en el terreno judicial, la causa fue archivada, sin responsables, sin nuevas pruebas, sin hipótesis válidas, sin niño. El archivo llegó con una nota fría: no hay indicios de delito. Pero no todos estaban de acuerdo. En 2001, el criminólogo Rafael Bejarano reabrió el caso en un documental. Durante la grabación, obtuvo el testimonio de un antiguo agente que reconoció algo estremecedor. Aquel día, en el lugar del accidente, había más hombres de paisano que guardias de uniforme. Todos llegaron antes de que se removieran los restos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí tan rápido? Bejarano intentó cruzar matrículas, nombres y registros de paso. Nada. Todos los documentos eran parciales. Faltaban hojas. Las copias no coincidían. El patrón era claro: alguien había intervenido los archivos. Por si fuera poco, en 2004, apareció una carta anónima en un buzón de sugerencias de una comisaría de Murcia. La nota decía: Juan Pedro está vivo. Lo criaron con otro nombre. El accidente fue una operación para ocultar algo más. Si seguís tirando del hilo, no os gustará lo que vais a encontrar. Fue descartada por falta de credibilidad. Pero había algo más aterrador en esa carta. Adjuntaba una fotografía. Borrosa. Antiguamente escaneada. En ella, un adolescente aparecía en una plaza del norte de Europa. El parecido con Juan Pedro era asombroso. La carta desapareció del archivo antes de que pudiera ser analizada. Una funcionaria denunció esta pérdida interna y fue trasladada. Mientras tanto, la familia del niño ya no hablaba con nadie. La madre, Carmen, se retiró de la vida pública y dejó de responder llamadas.
Algunos dijeron que había sido presionada. Otros, que había aceptado una verdad demasiado dura para compartirla. Y en ese vacío de información, el caso se convirtió en un símbolo, una herida abierta que sangraba lentamente en la memoria colectiva. En 2006, un nuevo giro. Una periodista alemana, Gisela Hartmann, investigaba desapariciones infantiles con patrones similares al de Juan Pedro. En su informe, conectó el caso con una red activa desde los años 70 que operaba bajo el nombre clave de Reloj Roto. Esta red se especializaba en eliminar identidades y reasignar niños desaparecidos a familias de alto perfil en países del norte. ¿Era una teoría loca? Quizá. Pero uno de los documentos internos de Interpol filtrados en 2009 hablaba de un niño español desaparecido durante un accidente con ácido sulfúrico como posible víctima de esa red. El nombre de Juan Pedro no aparecía, pero la descripción era inequívoca. Y entonces, el silencio regresó. Se dejaron de publicar reportajes. Los periodistas ya no respondían a las solicitudes. Y las únicas voces que seguían preguntando eran las de quienes no podían dormir sin saber la verdad. Así llegamos al umbral del misterio, a la antesala de la revelación final. Una verdad que tal vez nunca debió salir a la luz. El silencio puede ser más ruidoso que una verdad incómoda. Y en el caso de Juan Pedro Martínez Gómez, el silencio se ha transformado en una espiral de teorías, documentos filtrados, susurros de pasillos judiciales y ecos de una historia que se resiste a desaparecer. En esta última entrega no te llevaré a una conclusión clara. No porque no exista, sino porque la verdad quizá nunca se dejó escribir. Volvamos al origen. Al 25 de junio de 1986. Al punto exacto donde todo se torció. Cuando el camión Mercedes 3063 se estrelló en la bajada del puerto de Somosierra, los servicios de emergencia se enfrentaron a un escenario dantesco. El ácido sulfúrico había corroído la cabina, la carga se derramaba como lava blanca sobre el asfalto, y el cuerpo del conductor, Andrés Martínez, yacía completamente calcinado. Pero había algo que no encajaba desde el primer minuto. Los sanitarios recordaron que el cuerpo de la madre, Carmen Gómez, fue hallado casi intacto, sin signos de impacto graves. Como si ya estuviera muerta antes del accidente. Un dato que fue omitido del informe oficial. Y Juan Pedro no estaba. Una de las hipótesis más sostenidas a lo largo del tiempo fue que el niño nunca estuvo en el camión durante el impacto. Esto se refuerza con un testimonio recogido por el investigador Landa Garmendia, quien entrevistó en 1988 a un ganadero de la zona que juraba haber visto a un niño con la descripción de Juan Pedro horas antes del accidente, en un coche blanco aparcado cerca de un mirador. Nunca se pudo localizar ese vehículo. La segunda hipótesis plantea que el niño fue entregado deliberadamente a un grupo de personas en ruta, antes de iniciar la bajada de Somosierra. Algunos informes no oficiales sitúan una misteriosa parada de 20 minutos en un área de descanso sin cámaras ni registros, cerca del kilómetro 122. Allí, según el análisis del tacógrafo, el camión se detuvo y los datos fueron borrados parcialmente. ¿Una entrega planificada? El informe de Interpol filtrado en 2009 refuerza esta idea. Hablaba de un traslado encubierto vinculado a operaciones clandestinas entre España y los Países Bajos. Lo más aterrador era que, en los márgenes del documento, había una anotación manuscrita, niño español. Rastro final, Rotterdam, 1988. ADN no verificado. El ADN. El último hilo. En 2010, un grupo de investigadores privados, encabezado por la periodista Rosa María Barros, logró obtener una muestra genética de Juan Pedro gracias a un diente de leche guardado por la abuela del niño.
El propósito era compararlo con bases de datos europeas de personas adoptadas sin registro legal entre 1985 y 1995. Pero el laboratorio que inició el proceso cerró repentinamente. Los archivos fueron trasladados. La muestra se extravió. Y el director del proyecto fue denunciado por irregularidades económicas. Todo desapareció, una vez más. La tercera teoría apunta a un encubrimiento interno. Una investigación realizada en 2015 por el canal francés Mystère 24 apuntó a una conexión entre el accidente y una operación encubierta del CSID, el antiguo Servicio de Inteligencia Español. Según sus informantes, el camión pudo haber sido utilizado como tapadera para transportar información o incluso personas relacionadas con un programa de espionaje industrial. El niño, al ser testigo de algo que no debía ver, fue retirado del escenario antes del accidente. Demasiado conspiranoico, quizá. Pero cada vez que una línea de investigación se acercaba a un posible resultado, alguien, algún organismo, alguna figura sin rostro, cortaba el hilo. En 2017, un último intento por reabrir el caso fue impulsado por el abogado Javier Ronda. Su propuesta, exhumar los restos del camión, aún guardados en un depósito municipal. Su teoría, en la estructura podría haber pruebas ocultas, restos biológicos o elementos del ADN del niño que pudieran esclarecer el misterio. La petición fue denegada. La razón, el caso está cerrado judicialmente. Cerrado, pero no resuelto. Porque Juan Pedro Martínez Gómez no murió ese día. De eso están convencidos muchos. Los testimonios posteriores, como el de la enfermera alemana que en 1990 aseguraba haber tratado a un adolescente sin identidad y con acento murciano en una clínica de Colonia, siguen ahí, enterrados en recortes de prensa amarillentos, en cintas VHS olvidadas, en correos electrónicos jamás respondidos. En 2021, una usuaria anónima en un foro privado subió una fotografía tomada en Noruega en 1995. En ella, un joven de unos 15 años miraba fijamente a la cámara. La imagen fue retirada del foro en cuestión de horas. Pero quien la vio dijo algo inquietante. Tenía los mismos ojos. El mismo gesto. Era él. ¿Dónde está Juan Pedro? Esa es la pregunta que resuena como un tambor lento en las mentes de quienes aún recuerdan esta historia. Quizás haya envejecido con otro nombre, en otra lengua, en otro país. Quizás no sepa quién es. O quizás, si lo sepa, y elija guardar silencio. Porque hay casos que no terminan. Se transforman. Se expanden. Y este, sin duda, es uno de ellos.